mirándome, escreyendo mis muslos, mis carnes tan elásticas y blancas, mi cara asomada a la daza del poder, mis ojos delante del ojo que me iba a recriminar, que lo hubiera expulsado de mis entrañas. Una vez vi una boca de niño y salí corriendo antes de que esos labios se movieran para decirme algo. Era un poder antiguo sin cisterna. Había que echarle cubos de agua, pero ese día no eché nada. Luego, por la noche y por el día y de nuevo por la noche, porque cuando salía la sangre me obligaba a estar en la cama por si acaso el aborto se paraba. Por si el corazón del encanto había decidido quedarse dentro y como rabo de la cardija pegar brincos hasta que floreciera otra ser. Ya no era sangre la forma de ese aborto, aunque siguiera manando de mi vientre, sino sombras que llegaban, que flotaban por el cuarto, espectros que iban por toda la casa buscando cuervos en los que encarnarse, porque yo no les dejaba acercarse a mí y tenían que irse a otra parte, y eran suaves y proyectaban frío. Dicen que en buen lugar hay muchos fantasmas y se nota el frío. Nuestra casa se iba quedando helada. Parecía que el invierno no se iba, sino que se acumulaba en las paredes, y luego venía otro y se volvía a acumular, y así eran los inviernos. Los hijos muertos se oían yéndose en el piso de arriba, donde no dormía nadie. También se oían pasos por la noche, pasos cortos, regulares, como los de una criatura que no sabe dónde va. Había criadas durante la madrugada, ellas extendían el frío, y sus hijos que aún no habían nacido, pero que ya volaban por la casa, hacían crujir los muebles, sobraban para que sus aritos atrajesen los paseos prohibidos
Después de 7 abortos seguidos, tuve a mi hijo blando, llamado hoy síndrome de para Dios y pegándole la barba por de las autopistas y correr la gana de carreteras más pavimentas y estrellas. No solo lo había el deseo de adentrarnos más en el paisaje, de conocer pueblos cuyos nombres ni siquiera se aún se hallaban en los carteles de la autovía. Estábamos buscando lo que tenía que ver con la muerte, cuando se situaba en colinas. Los comentarios de aquellos perros con raro y soleado exterior blanco, modestamente bello en su insignificancia, su limpieza y sus colores de plástico. En ellos nos gustaba creer que no hubiera una vida inextinguible, o quizás es que ahí la idea de desaparecer no resultaba terrorífica. Tal vez la aceptábamos por su belleza simple de paredes blanqueadas, fotos en blanco y negro sobre las lápidas y los cipreses rodeados de barteres con hermosos rosales para que más afuera. Creo que ya he dicho que mi padre estuvo preso casi toda la guerra. Primero en el pueblo del al lado y después en Jaén, donde por poco no le fusilan. Hasta que no vino la paz, no le dijimos nada sobre mis hermanos mayores, porque tuvimos miedo de que eso le enfermara. Cuando llegó a nosotros en buen tren, mi madre le abrazó y le susurró al oído que habían matado a sus 2 hijos. Entonces mi padre se quedó sordo de eso oído. Hija, no hay causas que lleven a un efecto, sino una infinita repetición de estructuras a las que poner freno. Se trataba entonces de no repetir. Contar las cosas es de pedirlas. Si la
paredes hablan en mi contra. No quiero saberlo. Las horas que deseé tu muerte, pues no seríamos suficientes para atravesar la frontera antes de que la confusión nos completara. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿De qué parte el viento se ladea? Cuando rigor para necesidad suturar, los abandonos son redundantes, consisten en golpear la cabeza con la misma piedra hasta estar seguros de la fuerza del golpe. Madre, todo lo que nos afecta decisivamente actúa como una impregnación. No podemos separar ya nuestras materia del acontecimiento. Y eso no es algo que simplemente se nos adhiera, sino que nos transforma. Por ejemplo, cuando me caí de dona en la operación de ojo, hija, siempre había imaginado la escena por la noche. Incluso juraría que yo estaba en la mesa de la cocina de mi abuela cuando ella me contó el suceso, pero no estoy segura de no haber mezclado cualquier mediodía en el que me refiriera algo del pasado con alguna fabricación mía o con historias escuchadas a otras familias y que me delataba casi nada. No se le podía preguntar, había que dejar que abrace y quizás entonces caía alguna migaja. Si se le preguntaba, se ponía en guardia y de culpabilizaba por fiscal. ¿Qué escondía? ¿De qué podía sentirse acusada? ¿Acaso me protegía? Esto era la que durante mucho tiempo compuse en mi cabeza. Noche de septiembre de 1936, dos hermanos de 16 y 17 años, el mayor Sebastián estaba decidiendo si debían esconderse, pues sabía que los podían matar. El pequeño Roque no pensaba nada sobre si era mejor irse o quedarse. Esa decisión tenía que tomarla el mayor. Roque solo sentía un miedo
sanguinario en las piernas y pegaba patadas al suelo y a las piedras como si pudiera acuchillarlas y como si el suelo y las piedras fueran su hermano y él venció. Eran sus peores enemigos y nada igual lo que deshiciesen. Eran los hijos del señorito. Pensarlo le daba náuseas. No podía comer y bebía para no marearse. Era sordo. En la academia le pagaban por eso. Ahora deseaba no haber dejado la academia. No se le daba mal estudiar. El Dorbe era su hermano. Quiso decirle que debían haberse quitado en el internado y también que no daba en su cuerpo como ya no había ninguna decisión que tomar, pero dudaba de su intuición. Por la mañana salía a soldar las ovejas y a llevar la priara a la charca. Su hermano se dedicaba a arreglar las porqueras mientras él alimentaba a los borregos huérfanos. A esos lechares los sacrificaban enseguida. La carne de los lechares huérfanos subía distinta. Le gustaba que los borregos se le acercara, que se arracimasen en torno a sus dedos para chupárselos. Pero esa mañana no los alimentó porque no podía estarse quieto. Se arrepintió. Los borregos pararon hasta aquí. En la tarde mandó a la mujer del capataz con la leche. No acudió a comer y antes de la siesta su hermano le preguntó si estaba enfermo. No estoy enfermo, dijo. Habría seguido caminando de un lugar a otro por la dehesa, parando a refrescarse en los bezos, pero todo estaba detenido por el calor. Ese detenimiento le asustaba. Tuvo la impresión de que el ganado iba a morir. Luego sintió que el color no es dar, que se trataba de su cuerpo y de la sensación que le perseguía desde aquella mañana.
nos van a matar, le dijo a Sebastián cuando se abrió los ojos. Sebastián se había quedado en una mecedora con la escopeta apoyada en la pared. Lo sentó el torso de la mano desde el Desde el 18 de julio iban con las escopetas a todas partes y nunca las habían usado menos. Ahora no se atrevían a disparar a las liebres ni a las tortugas. Los tiros que se oían a lo lejos ya no eran de caza. Sebastián pensó que era inútil quitarle el miedo a Roque. En la academia pasaba lo mismo. Durante los recreos no se separaba de él más de 2 metros, aunque no se hablaran. Roque procuraba no alejarse. Temía que sus compañeros de clase le dieran una paliza. Sebastián se había alegrado de que su hermano dejara los estudios, no porque lo arredrase trabajar solo en las fincas, sino porque a su hermano le faltaban calles antes de que les metieran internos. Era otra cantar, pero al llegar al internado la comida de los curas y las habitaciones de 50 camas con olor a orinarle volvieron imbécil. En pocos meses se quedó flaco y pronto no hablaba con nadie. Leía por su cuenta la Biblia. Parecía una beata. El campo, pensaba el mayor, te hacía hambre, y eso era lo que necesitaba su hermano. El campo dejaba la abiertura. Había que enterrar la poda entre la mierda de los cuervos y atender el parto de las yeguras y agarrar las cochinos para la matanza y meterles al gancho en la mandíbula y descuartizas. Había que
levantarse a las 6, beber aguardiente en el desayuno para aguantar el frío del invierno, vigilar el ganado, vender cerdos y pericos, corderos, leche, aceituna y cereal. Siempre había trabajo. Ahora su hermano y él ya estaban en ese proceso en el que la cara se aja por el sol y la intemperie. Los hombres se agrandan, las piernas se ponen cecias. Él no había querido creer en la guerra, pero ya no podía ignorarla y se notaba nervioso que pensaba el capataz. El capataz sabía que no bastaba con la buena fama que se había granjeado. Bartolomé Grande, por no ser buen vago de los que arriendan sus tierras, por trabajar mano a mano con sus jornaleros, se habían extendido las ideas socialistas y los jornaleros estaban hartos de la miseria de ser tratados como animales. Ignoraba que estaba sucediendo en las otras fincas. Hacía días que no venía nadie del lado oriental. Solo pasaban camiones militares con soldados y presos. Antes o después se presentarían por los hijos de Bartolomé Grande y sería un gran crimen, pues al fin y al cabo todavía eran unos chiquillos. Roque había abierto una botella de vino tras intentar comerse sin haber pedido unos calostros con pan. Entre su hermano y él se terminaron la botella mientras la mujer del capataz les riñas. No era hora de emborracharse. Su padre jamás bebía más de una copa en la cena, pero el menor abrió una segunda botella y cuando iban por la mitad se quería dar un paseo por el campo. Había luna. La claridad les permitía ir de un sitio a otro y avistar movimientos. El vino no le había quedado la angustia al menor.
aunque no era esa la excusa que puso para que salieran, sino que hacía demasiado calor para dormir y que además así podían también ver que pasaba de noche en los caminos mientras se acababan las botellas. Pero no se sentaron ni mencionaron la carretera cuando pudieron verla. El menor iba hacia adelante, dando algún dedeo para disimular que ese baile de su hermano y él en la oscuridad de una encina a otra y con dos escopetas era ya una forma de huir o otear lo que tardaría el enemigo en llegar hasta ellos, como si en el aire de esa noche hubiera sucedido todo. Era raro que el menos no pensara en eso inevitable como un futuro inmediato, sino como un pasado muy lejano, como si hiciera años que los hubiesen matado a los dos, o más precisamente como si los estuvieran matando todo el rato. No le extrañó verse rodeado de 4 hombres cuyas ropas olían a zorrono. Les quitaron las escopetas sin que ellos pusieran resistencia. Tan asombrado estaba el mayor y tan rendido el menor. Al mayor aún le dio tiempo a decirle al menor mecano: "Do para matarle antes de que uno de los hombres les dijera que venían a vengarse de don Bartolomé Grande". Le puso un trago en la boca al mayor para que no gritara, mientras otro, el más viejo de ellos, le clavaba en el pecho un cuchillo largo de matarefe. El menor, a quien habían agarrado entre dos, vio a su hermano en el suelo, convulsionándose. Luego todo fue un dolor intenso en el cuello, porque a él le dejaron la yogurar. Los hombres los enterraron junto a una charca, donde la tierra se movía con facilidad. Se limpiaron la sangre y el barro con agua de un vaso y
huyeron con la certeza de que tampoco les faltaba mucho para que una muerte igual de cruel les saliera el paso. Abuela, no es eso lo que yo le había contado. Ha escrito lo que le ha dado la gana a mi hermano mayor si se le daba bien estudiar. Mi padre no dejaba vino en las fincas. Lo llevaba cuando había una celebración. Despreciaba a los borrachos y nunca supimos cómo los mataron. Nos dijeron que estuvieron detenidos 50 días en una sala de la estación de el ferial porque nuestros jornaleros les acusaron de apoyar a los sublevados, que los fusilaron de madrugada y que yacían en el cementerio. Mi padre lo hizo levantar cuando se terminó la guerra, pero no los encontraron. Guardo el recordatorio con el retrato de mis hermanos que mi madre le partió el 8 de septiembre de 1939 y en la misa de difuntos. Lo llevo en el libro de oraciones que va conmigo por toda la casa, o la meto en el bolsillo de la Rebeca en invierno y en los bolsillos de los vestidos en verano. Sus muertes todavía me queman, sus cuerpos no encontrados descansan en el mío. Por eso no me compró nunca de pecado, ni vestidos sin bolsillos. Agradecimientos a Rubén Bastida, María Lenche, Alberto Buitueta, Lourdes González, Daniela Martín y Darko y Constantino Bertoro por la lectura atenta y los consejos. A Fernando González, Ariz, Ana García Navarro, Nere Baspe y José Román Marcaíta por los dados. A Joaquina Fernández in memoriam por la luz.
las veces de Adriana ya está.